Bienvenidos a Zoom F7. Si están viendo este video es porque decidieron apoyarnos y por eso estamos muy agradecidos con todos ustedes. La historia del sonido en el cine se remonta a la época silente. En realidad, el séptimo arte siempre ocupó de alguna u otra manera un acompañamiento sonoro. De las orquestas que amenizaban las películas a la tarea de los banshees de narrar los acontecimientos que ocurrían en la pantalla. La historia del sonido se remonta al cortometraje Dixon tocando el violín, filmado en la oscuridad del Black Maria. El no tan célebre inventor ejecutaba una pieza mientras dos hombres bailaban al son de la música. Esto ocurrió en 1894, un año antes de la presentación del cinematógrafo Lumière. Posteriormente vendría el bautizo oficial con el cantante de jazz, cuyo sonido supuestamente se había capturado con un Vitaphone, dispositivo adquirido por la Warner para refrescar una industria hollywoodense que estaba en franca decadencia. El experimento funcionó y atrajo de nuevo a las audiencias que estaban a la expectativa de la nueva forma de consumir películas. Querían escuchar las voces de los actores que anteriormente usaban sus gestos y movimientos corporales para interpretar. Muchos de ellos, la mayoría de hecho, fracasaron. La llegada del sonido implicó sacrificar a grandes estrellas del silente para dar paso a nuevas figuras. Sin embargo, el sonido aún no encontraba una manera de utilizarse de forma narrativa y casi siempre se empleaba en canciones. Hasta que llegó El Ángel Azul, en donde se manifestaba no solo como diálogos, sino que además hacía uso de otras herramientas como los Foleys, el sonido ambiental o la música como recurso expresivo. Había profundidad. El plano cinematográfico ya no solo sugería tridimensionalidad con la imagen, la diseñaba y sugería a través del sonido. Cineastas como Eisenstein alegaron que el sonido quitaba al cine su posibilidad de distinguirse de otras artes, y hasta cierto punto tuvieron razón. De alguna manera, el séptimo arte se teatralizó en el sentido de que la puesta en cámara perdió audacia por dar prioridad a los diálogos. Ya no era necesario expresar a partir de imágenes. Con solo decirlo bastaba. Así que el sonido permitió algunas exploraciones, pero también significó un estancamiento. Se dice que representa el 50% de la obra, aunque hay cineastas como Jan Spankmajer que le dan una prioridad mayor. El cineasta le da mucho valor a los Foleys, pero para saber cómo utilizar el recurso primero habría que partir de una consideración. El sonido siempre es reconstruido. Es necesario entender que el diseño de sonido consiste en apartar el sonido creado por el mundo visible, es decir, aquel que se captura durante el rodaje, y modificarlo para darle una resonancia al mundo ficticio que estamos construyendo. En pocas palabras, crear una nueva realidad sonora. Para lograrlo, el sonido tiene variables que aportan a la construcción narrativa. La primera variable del sonido es el room tone, utilizado como base de toda la mezcla y capturado durante el rodaje. Básicamente es la acústica que hay en cada lugar en el que se filma y se graba previo al comienzo de la filmación. Hay que otorgar un minuto de silencio al sonidista para que lo obtenga. La segunda variable son los sonidos ambientales. Estos pueden ser reconstruidos a partir de la información que provee la puesta en cámara y las indicaciones del guión. Básicamente son la principal herramienta para extender el espacio dentro del plano. Podemos filmar una habitación ubicada en una calle silenciosa y por medio del uso de ambientales transformar el espacio de tal forma que parezca que se encuentra en una congestionada ciudad.
La tercera variable son los Foleys, o como se les conoce comúnmente, sonidos incidentales, y son todos aquellos que provienen de la interacción de los personajes dentro del plano. Por ejemplo, el sonido de pasos o el rechinar de las puertas. La cuarta variable son los diálogos, que básicamente recitan nuestros personajes. En este caso tenemos dos posibilidades, una que sugerimos no utilizar Hi doggy, you're my favorite customer. y la segunda que de alguna manera aportaría más a la construcción narrativa. La primera opción son los llamados diálogos de exposición, que en esencia son diálogos que explican o exponen las acciones. Por eso no los recomendamos. You are tearing me apart, Lisa! La segunda son los diálogos de tono, en los que el personaje da a conocer rasgos de carácter sin necesidad de exponer o relatar lo que ya estamos viendo. Un ejemplo perfecto se encuentra en la cinematografía de Quentin Tarantino. Las palabras podrían sonar banales, sin embargo otorgan información sobre la personalidad de sus intérpretes. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. El Big Mac. Finalmente, la última variable es la música. ¿Por qué la música llega al final? Porque se recomienda no utilizarla, aunque casi nadie cumpla con ello, ya que condiciona las emociones del espectador, a veces más de lo que la propia imagen logra. La música mal utilizada es precisamente cuando una escena no alcanza a conmover al espectador y una melodía entra para hacer el trabajo. Se limita de alguna manera solo a ilustrar el contenido, mientras que la música bien utilizada propicia un ambiente psicológico. Pasa a segundo plano sin predominar por encima de la imagen. En lugar de ilustrar, acompaña. Además, puede presentarse de dos maneras. De forma diegética, que es cuando algún personaje la detona dentro de la ficción, o de forma extradiegética, es decir, que proviene de fuera de la imagen. La escucha el espectador, pero no los personajes. ¿Qué películas consideran que hacen buen uso de estos elementos? Gracias por apoyarnos. En un par de semanas llega la segunda parte. Nos vemos. Hasta la próxima.